Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en El Periodista TV, transmitiendo como siempre desde nuestros estudios en el barrio de Bellas Artes, centro de Santiago, capital de Chile. Hoy tenemos a un muy interesante invitado en estos días, Villa Grimaldi, la corporación que funciona hoy como museo y centro de memoria, está de aniversario. Y justamente para repasar lo que han sido estos 22 años, pero también hablar de negacionismo, de memoria, de derechos humanos, está con nosotros Álvaro Ahumada. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Álvaro es el presidente del directorio de Villa Grimaldi, ahí enclavada en la comuna de Peñalolén. Cuéntanos un poco. Frontera con La Reina, porque claro, Arrieta es la frontera entre Peñalolén y La Reina. Está del lado de Peñalolén, mirando claro, hacia La Reina, ¿no? Así es. Y eso connota, digamos, el hecho de la existencia del parque hoy día, porque básicamente fueron organizaciones sociales y vecinos de Peñalolén y La Reina las que contribuyeron notablemente en la recuperación del sitio. Se peleó mucho, ¿no? Para esto. Bastante, porque el sitio, dentro de todo lo que era la política de borrar vestigios por parte de la dictadura, había sido, se había autovendido por el jefe de la CNI en ese momento, Salas Wenzel, ¿ya?, a algunos familiares con el objetivo de construir ahí un conjunto habitacional, pero la construcción de aquel conjunto implicaba además el poder borrar todos los vestigios de lo que había sido en su momento la Villa Grimaldi, Álvaro, y el centro de tortura. Hay gente que nos está viendo y que no vivió esos años. Sería bueno recordarle, Villa Grimaldi fue un centro de tortura de la DINA que funcionó entre 1973 y 1977 o 74. 74 y 78. 78. Sí. Con fuertemente 75, 76, 77. ¿Ya? Esos fueron los 3 años en que hubo una mayor cantidad de detenidos, ¿ya?, que en rigor eran secuestrados, ¿ya?, por la DINA. Este fue un centro de tortura que fue concebido en la lógica de poder desarrollar una fuerte actividad represiva contra lo que eran los partidos que podían estar desarrollando resistencia en ese momento. Empezaron por el MIR, que era el partido que había optado por quedarse a sufrir, digamos, la suerte del mismo pueblo chileno, y por eso su política no al asilo, y por lo tanto en esa lógica aparecíamos como los más peligrosos en ese momento. Y hubo un momento, si uno lo diera en etapas, la primera etapa se centra sobre el MIR, luego digamos sobre el Partido Socialista y luego el Partido Comunista. Tristemente luego termina con el cuartel Simón Bolívar, el exterminio de parte de las direcciones de aquel partido. Además del enfoque político ideológico que tenía, ¿cuál fue la característica del centro de tortura? Bueno, esto forma parte además de toda una concepción represiva que estaba muy asentada en lo que era la Escuela de las Américas y la forma en cómo se habían desarrollado las represiones y aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias en el mundo y particularmente acá en nuestro continente. Recuerda que previamente había estado el golpe en Brasil, el golpe en Uruguay. De hecho, mucho de del exilio que hay en la época, hasta el 73 era uruguayo y brasileño, y algunos también de Centroamérica, y por lo tanto era todo un diseño, digamos, represivo, que no era solamente buscar infundir temor, digamos, para instalar una dictadura gorila, como era lo que habíamos conocido durante los años 50, sino que era un proyecto, un nuevo modelo de dominación, que es el que estamos viviendo, en rigor, ¿ya?, que tiene su antecedente en esto. Y para construirlo necesitaban un movimiento social, digamos, replegado, las formaciones políticas, digamos, ausentes, y eso, por lo tanto, implicaba el exterminio de aquellos que estaban desarrollando la resistencia en ese momento a la dictadura, o que podían desarrollar resistencia. De hecho, pasaron también torturadores de Brasil por la Villa Grimaldi, y llegaron muchos que en el marco de la Operación Cóndor, que fueron detenidos en otros países, se supo que terminaron en Villa Grimaldi. Sí, ¿no? claro, fueron asesinados ahí, están desaparecidos. El compañero Fuentes de la Comisión Política del MIR, en fin, hay varios, digamos, que fueron traídos desde Argentina, Uruguay o Paraguay, en el caso de compañero Fuentes, y fueron exterminados, digamos, en Villa Grimaldi. Si uno compara, por ejemplo, tenemos hoy el Museo de la Memoria, tenemos Londres 38 y tenemos Villa Grimaldi. ¿Qué significaría cada uno?
Bueno, tenemos mucho más que eso en rigor, para Sí, ser pero- preciso. pero los más- hay muchos sitios sí, de de memoria. memoria. Está Simón Y si yo Bolívar dijera que somos como el más importante, en realidad estaría siendo injusto. ¿Ya? Fíjate que, de hecho, la región metropolitana estamos organizados en torno a lo que hemos denominado la red de sitios de memoria, donde hay 41 sitios funcionando hoy día. ¿Ya? Y en Chile, muchos, ¿ya? Porque hubo toda una política de Estado tendiente a generar condiciones de represión del movimiento popular y de infundir temor, y por lo tanto esto requería una serie de sitios como los que ya conocemos. Pero claro, el nuestro es más conocido, por así decirlo, fue el primero en Latinoamérica, que fue nuevamente... las organizaciones sociales, digamos, lograron capturarlo hacia la construcción de un sitio de memoria, y por lo tanto, bueno, tenemos ese rol, ¿ya? Claramente que es un rol que se complementa y tiene sus particularidades respecto a lo de los demás sitios, ¿ya? Bueno, el Museo de la Memoria es un museo, ¿ya? Nosotros somos un sitio de memoria, en el sentido de que allí, justamente allí, en ese lugar, se sucedieron los hechos que forman parte de nuestra exposición, ¿ya? Y por lo tanto eso lo connota, ¿ya? Desde el punto de vista museológico, digamos, y desde el punto de vista de la oferta, por así decirlo, que nosotros tenemos. Y además esto lo vamos construyendo con una serie de ejes de acción, ¿ya? Una política, digamos, educativa, una de museo propiamente tal. Bueno, el parque en sí tiene toda una concepción también tendiente a rescatar lo que es la memoria, digamos, y e ir construyendo una política, digamos, de no repetición de estos hechos, o de poder imbuir a la sociedad chilena de lo que debería ser una política de pleno respeto a los derechos fundamentales, no solamente a los derechos humanos, sino social, económico, etc. Y por lo tanto, bueno, tenemos toda una actividad de educación, básicamente en esto de poder educar en derechos humanos y en pedagogía de memoria, orientados básicamente a los jóvenes de nuestro país, que entendemos que allí está la reserva, ¿ya? Que puede entrar a construir una sociedad distinta, en el sentido de poder acceder a aquellos elementos, digamos, que van connotando lo que debería ser un tipo de nuevas relaciones entre los seres humanos, que dejara detrás, digamos, estas formas, digamos, de confrontaciones tan excesivas en algún caso. ¿Y qué tipo de público y cómo llega hasta ahí? Por ejemplo, ¿tienen convenios con colegios? ¿Hay visitas? Hay un programa de visitas que es permanente, ¿ya? Los colegios se inscriben, de hecho, para visitar el parque. Ahora, por ejemplo, ya tenemos copado todo el año, ¿verdad? Y eso significa que necesitamos allí un conjunto de profesionales que sean capaces de entregar, digamos, la experiencia de la villa a través de un proceso pedagógico, ¿ya? No solamente el contar la anécdota, eso lo hacemos también. Muchas veces, ¿no?, sobrevivientes, podemos ejercer ese rol, demostrar, digamos, etcétera, pero creemos que había que construir, ¿ya?, una propuesta pedagógica que efectivamente pudiera incidir en lo que es la formación de los jóvenes hoy día, ¿ya?, con lo que fue, lo que allí pasó, vinculándolo con el presente y cómo estos elementos, por lo tanto, van generando un tipo de acercamiento distinto al problema. ¿Cuánta gente ha visitado la Villa Grimaldi en estos años? ¿Hay alguna cifra estimativa? Mucho. O sea, bueno, comparado con otros museos, pero 20.000 personas al año es más o menos lo que es el promedio, ¿ya? Y básicamente, y más importante, de esa cantidad de gente son los jóvenes, estudiantes, colegios. La idea de apuntar también a algo que está hoy muy en boga, que es el pelear contra el negacionismo, ¿no? Bueno, efectivamente. Parte fundamental del trabajo que ustedes realizan. Así es. O sea, negacionismo, o sea, siempre el hecho de constituirnos como un sitio de memoria tenía ese sentido, ¿ya? El punto es que nunca el negacionismo se ha ido expresando como se está expresando hoy día, digamos, en esta época. ¿Y a qué factores no solamente cree que obedece esto? En Chile, disculpa, sino también en el mundo, ¿ya? Y claro, son nuevas formas, digamos, de expresión de lo que fueron en su momento quienes intentaron ir construyendo un nuevo modelo de dominación para nuestros países, ¿ya? Claro, pero cuando uno veía antes que se intentaba el negacionismo, no tenía mucha difusión. Había como, hoy claro, día hay como un gran consenso, había como un gran consenso social. Yo me acuerdo de la celebración de los 30 años
del golpe, en fin, o sea, todos, digamos, decían que esto no podía suceder, se hablaba de cómplices pasivos, en fin. A esta altura, efectivamente, hay que preguntarse, digamos, por qué, ¿ya?, vuelve a resurgir el negacionismo, junto además con una serie de políticas que son complementarias, digamos, a aquello, ¿ya? La misoginia, en fin, y otras, digamos, que están muy presentes hoy día y que van conformando un cuadro, ¿ya?, de personas que, si uno lo puede expresar en políticos, digamos, está Trump por el norte, está Bolsonaro, digamos, más cerca de nosotros, y otros que aspiran a eso, como el de Paraguay. En fin, o sea, estamos rodeados, ¿ya?, por un conjunto, estamos rodeados por inicios, ¿ya?, de una marea neopopulista con corte neofascista que necesita, para irse instalando en la sociedad, negar lo que aquí sucedió o dejarlo solamente como hecho meramente anecdótico. ¿Tú eres partidario de penalizar el negacionismo? Es que es una discusión muy amplia. No es sí o no. No es sí o no, no es sí o no. O sea, habría que ver, digamos, qué esto conlleva y cómo esto no afecta a otros derechos humanos que son fundamentales, ¿te fijas? Pero claro, o sea, ideologías de odio, ya como hay en otros países, efectivamente, que no deberían ser apoyadas ni difundidas. ¿Cuánto aporta el Estado al trabajo que ustedes realizan y en general a estos 41 centros de memoria que tiene el país, dijiste, ¿no? Sí, en este momento el Estado, para ser preciso, está apoyando a 4 centros de memoria y al Museo de la Memoria. ¿Ya? Eso es el apoyo, digamos, que hemos logrado conseguir en casi cuántos años después de la dictadura. Claramente aquí las políticas de derechos humanos y de preservación de los derechos fundamentales y cómo la memoria es un elemento fundamental que permite, ¿ya?, que estos derechos estén siempre presentes en la sociedad, no ha sido prioridad de los gobiernos de turno, para ser exactos, ¿ya? Y todo lo que se ha conseguido, bueno, ha sido en algunos momentos. De hecho, nosotros tenemos financiamiento del Estado desde el año 2010, ¿ya?, de corta data, y otros centros 2012, 2011, desde ahí en adelante, ¿ya? Pero es un financiamiento que es una cosa presupuestaria. En el presupuesto anual no es que sea a partir, digamos, de una normativa existente, ya de una ley al respecto. Y por lo tanto, esto está siempre estacada en el sentido que dependerá de los gobiernos de turno si estos aportes se siguen entregando o no. Pero ¿Y eso con es lo este que gobierno particularmente se ha visto algún retroceso? No ha habido un retroceso y nosotros esperamos que no lo haya, ¿eh? En general, bueno, ahora tenemos una visita que está causando mucha polémica en estos días, la presencia de Bolsonaro en el país, justamente por sus dichos, por la posición respecto a los derechos humanos, por el negacionismo y además porque intervino en asuntos específicamente chilenos, cuando dijo que la dictadura de Pinochet había matado a poca gente. ¿Qué te genera un personaje como él? O sea, más de lo que me genera a mí, es lo que le genera a la gente, ¿ya? Y yo creo que la visita de Bolsonaro no va a ser fácil, en el sentido de que van a haber expresiones de repudio a lo que él representa como políticamente, ¿ya? Es la expresión, Bolsonaro es la expresión clara, digamos, del neopopulismo hoy día en nuestra América. Es subsidiario de las políticas de Trump. Y, o sea, aquí uno puede opinar de un tipo que tiene ese tipo de opiniones. O sea, es como estar hablando con algún troglodita. O sea, francamente, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este estado de cosas? ¿Ya? ¿Cómo, digamos, las fuerzas democráticas, por ser inclusivo, digamos, y colocarlas a todas, ¿ya?, han ido perdiendo, por su poca incapacidad, digamos, de levantar propuestas, ¿ya?, que sean interesantes y que representen lo que la gente, o el común, digamos, de la gente requiere y necesita, y se levantan este tipo de políticos, digamos, cuestión inconcebible hace 10 años atrás, más inconcebible, digamos, 20 o 30 años atrás. Y hoy día los tenemos allí, y son un peligro latente porque es un discurso muy básico que, entre comillas, atiende a lo que la gente, digamos, requiere, ¿ya? Lucha contra la delincuencia, contra los migrantes, en fin, seguridad, y con un discurso muy ramplón le da
le da respuesta, ¿ya? Y el punto es cómo han logrado, digamos, en Brasil, después de tantos años, digamos, gobierno del Partido de los Trabajadores, instalado Bolsonaro. No sé qué irá a pasar en nuestro Chile, ¿ya? Pero obviamente aquel tipo de posiciones también están latentes en nuestra sociedad. Álvaro, en general hay mucha gente que no practica tanto el negacionismo, pero sí dice, han pasado tantos años, ¿por qué no dejamos este tema atrás? De hecho, cuando aparece en la televisión algún animador, etcétera, hablando de tortura, como ocurrió hace muy poco en este programa Pasapalabra, donde justamente una persona que estuvo detenida ahí, es concursante, Jorge Figueroa, contó su historia. Inmediatamente las redes sociales decían, ¿por qué el conductor se pone a hablar de temas políticos, de derechos humanos en un programa que no es para tal? ¿Qué responderías a toda esa gente que dice, ha pasado años, los derechos humanos ya se violaron, pero bueno, como que hay consenso en que esto no debe ocurrir? ¿Cuál es la respuesta desde la corporación, desde ustedes? A ver, lo que hubo en nuestro país, digamos, esta política de secuestro y exterminio, es un crimen de lesa humanidad. Y en esa concepción, este tipo de delitos, digamos, no pueden pasar en vano. O sea, no hay posibilidad de que una sociedad, digamos, pueda desarrollarse sanamente si este tipo de cuestiones no son sancionadas con todo, digamos, el rigor de la ley que exista, ¿ya? Eso como primera cosa. Lo otro es que uno puede decir, bueno, la historia se ha ido repitiendo, ¿ya? Y atrocidades como las vividas en nuestro país también fueron atrocidades, digamos, que se vivieron allá por los 40 o al final de los 30, digamos, en la Guerra Civil Española, y eso también tenía antes, la Guerra Argelia, en fin, las violaciones, digamos, a los derechos humanos a este nivel, que son catalogados como crímenes de lesa humanidad, requieren, ¿ya?, un permanente, digamos, monitoreo, en el sentido de que los habitantes de un país, las nuevas generaciones, vayan sabiendo de estas cosas existieron, ¿ya?, y que no pueden volver a existir, ¿ya? Es un recordatorio, es como una garantía que nosotros podemos tener de no repetición de este tipo de hechos, ¿ya? Por eso es tan relevante la existencia de sitios de memoria, y por eso es tan relevante que se mantengan, digamos, los campos de concentración, digamos, nazi, que se mantengan, digamos, los museos del Holocausto, en fin, es decir, son temas que no pueden ser olvidados y que necesitan ser permanentemente recordados. Y porque la historia es así, ¿ya? A raíz de todas estas declaraciones que hemos escuchado de algunos diputados, especialmente de Renovación Nacional y la UDI, no solo de negacionismo, sino de defensa abierta de la dictadura de Pinochet, ¿tú crees que la derecha en general, cuando ha hecho esos mea culpa o esos reconocimientos de lo ocurrido en dictadura, es genuino, es de fondo o es oportunista? No sé, no podría juzgarlo, pero yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gente que efectivamente se horroriza con este tipo de cosas. Hay gente que lo ha utilizado oportunamente, ¿ya?, en el sentido de que para poder atraer, digamos, aguas, digamos, a su molino. En fin, ya hay otros que creen que era lo que había que hacer, ¿ya? La otra vez salió una declaración de algún diputado, digamos, interpelando a un ministro de la Corte Suprema, diciendo que a Carmelo Soria, digamos, había ayudado a terroristas. O sea, como diciendo entonces, bueno, ese era motivo para que lo mataran, ¿ya?, y lo torturaran. O sea, habían motivos. O sea, el hecho de ser resistente, ¿ya?, era un motivo para que te exterminaran, sin entender, digamos, que bueno, que hay cuestiones mínimas que un Estado de Derecho debería tener o respetar, ya, como, no sé, adecuados juicios, en fin, ¿no? Eso no puede volver a suceder en nuestro país, ¿no? Y no puede justificarse de ninguna manera, de ninguna manera. Álvaro Ahumada, presidente del directorio Villa Grimaldi, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre acá, ya saben, se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube, a veces nos pueden también ver en Facebook, estén atentos a través de las redes sociales, en Twitter, @elperiodista. En todas esas partes siempre van a recibir una notificación de que estamos transmitiendo, de que tenemos una entrevista nueva en nuestro canal online o también en la página web www.elperiodista.cl. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.